Por fin se ha estrenado Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Como muchos de ustedes sabrán, esta fue mi película más esperada del 2025 y la gran pregunta es si estuvo a la altura de las expectativas o se quedó en el mismo terreno que nos han dejado las últimas películas del MCU, sin contar a Thunderbolts, obviamente. Primero que nada, ¿la película es buena? Yo creo que sí. El principal acierto que creo que tiene esta película es colocarse en un universo completamente independiente. El MCU ahora mismo ha hecho 30 y tantos proyectos, hablando únicamente de lo que tiene que ver con la pantalla grande. Entonces digamos que ir a ver una película de Marvel se ha convertido en una experiencia un poco tediosa. A veces hay que hacer como un poco de tarea o investigar un poquito antes de qué se tratan los proyectos anteriores y tal, para poder como tener la experiencia completa de lo que trata la nueva película que está en cartelera. Pero con esta película, a pesar de que obviamente forma parte de lo que viene a continuación, se siente como una pieza completamente independiente y es un gran acierto, creo, colocarla en otro universo por esa frescura que le brinda por ese lado. El director, digamos que tiene la capacidad creativa de hacer lo que le plazca con estos personajes y con este universo. No tiene ningún tipo de ataduras a proyectos anteriores ni nada por el estilo, y como resultado termina entregando algo completamente rico en la parte estética al colocarla en un universo en los años 60, con una dosis de retrofuturismo, colocando a los personajes como una especie de estandarte o la cara del progreso en este universo. Como que es una faceta bastante interesante que creo que incluso pudo haberse explorado todavía más. Y si a esto le sumamos lo que tiene que ver con el diseño de arte, la fotografía, toda la ambientación en los años 60, creo que funciona muy bien y realmente no recuerdo haber visto un proyecto de superhéroes como con este estilo. Lo más similar que hemos visto quizá esto es Los Increíbles, que a su vez es un equipo de superhéroes que se inspira mucho o bebe mucho de los personajes de los Cuatro Fantásticos. Entonces digamos que por ese lado me parece un acierto, y a todo esto le sumamos esta dosis de aventura espacial, ciencia ficción y tintes de horror cósmico, principalmente con lo que tiene que ver con el personaje de Galactus. Termina sintiéndose como una experiencia audiovisual muy rica que creo que termina pagando ya el boleto de entrada. Con los personajes, la verdad es que terminé comprando a todos. El cast al principio no me terminaba de convencer y cuando fui a ver la película todavía tenía ciertas dudas, principalmente con Antorcha Humana, interpretado por Joseph Quinn, pero creo que todos tienen sus aciertos en esta película y logran brillar a su manera. Principalmente, primero que nada, la dinámica de equipo creo que está bastante bien lograda. Primero, hablando del personaje Antorcha Humana, como les decía, creo que es el personaje que menos creí que me fuera a convencer al final de la película, y creo que termina siendo un buen trabajo. Es una faceta un poquito distinta al que vimos en Los Cuatro Fantásticos, las películas del 2005 y del 2015. En esta versión, digamos que juega un rol un poco más importante en el equipo, en la familia, pero creo que termina funcionando lo que quieren aportarle al personaje y no ensucian demasiado esta imagen más coqueta, digamos, del personaje en los cómics y en las películas anteriores. El personaje de Ben, hay algo que sucede con la película que es que dura muy poco y la experiencia completa se pasa volando, porque aparte es muy entretenida, y con el personaje de Ben hay una subtrama que creo que no se termina de desarrollar del todo, y creo que si la película hubiera tenido una duración un poquito más larga quizá hubiéramos podido explorar un poquito más de Ben. Ebon Moss-Backrack creo que fue una elección de cast muy buena porque logra transmitir muchas cosas incluso detrás del CGI. Hay microgestos que logran transmitirse incluso detrás de esa capa de rocas, y hay momentos, ciertas escenas en las que creo que realmente empatizas mucho con este personaje y me hizo falta quizá ver un poquito más de él. Con Reed y Sue, creo que Sue Storm se roba realmente la película, es el personaje quizá la cara del equipo en esta versión de Los Cuatro Fantásticos. Los cuatro tienen un rol importante y los cuatro son muy relevantes, realmente ninguno se siente con mucho más peso que el otro, pero el arco de Sue en esta película me parece muy interesante, que tiene que ver con la maternidad, y justamente Matt Shakman, el otro proyecto que ha explorado en el MCU es WandaVision, y también habla un poco de un personaje femenino que está tocando temas también relacionados a la maternidad, y los dos personajes, estos dos personajes, tanto Scarlet Witch como Sue Storm, creo que logran colocarse en el top 5 de personajes femeninos del MCU, al menos de los últimos años, o en general yo creo que logran colarse en el top 5
5 de personajes femeninos en el MCU. Y es muy valioso y es muy curioso que Matt Shakman haya estado detrás de estos dos proyectos y de dos personajes que creo que comparten más cosas de lo que parece ser a simple vista. El personaje de Reed, creo que Pedro Pascal hoy en día, sobre todo en los últimos meses, ha conseguido colocarse como la cara de muchos proyectos y lo vemos en todos lados, y quizá esto le pueda hacer ruido a algunas personas. En mi caso, yo estuve disfrutando mucho esta versión de Reed Richards. Me gusta mucho que no sea nada más el geek, el nerd un poquito torpe que hemos visto en otras películas. No solo es el cerebro, no solo es el científico y el matemático del equipo, sino que también es probablemente el más frío, el que tiene que pensar en los peores escenarios, el que tiene que considerar tomar decisiones realmente cuestionables. Y esa faceta de Reed creo que es muy interesante, y creo que Pedro Pascal realmente logra alcanzar esa vara muy bien. En cuanto al villano, yo vi muchas opiniones positivas de Galactus. A mí me gustó lo que hicieron con el personaje, me gustó mucho visualmente lo que hicieron con Silver Surfer. Hay momentos, hay escenas que realmente son muy memorables con este personaje en el espacio. Y Galactus, en lo que tiene que ver con lo visual, es algo muy imponente. La voz de Ralph Ineson, según yo, tiene un filtro en la película. No hacía falta ese filtro. La voz de Ralph Ineson es muy imponente y lo que hace con este personaje realmente transmite mucho esa grandeza que tiene. Pero creo que sí esperaba un poco más en lo que tiene que ver con su motivación. Hay indicios y pequeños diálogos que te tratan de explicar qué es lo que hay detrás de Galactus y qué es lo que lo mueve hacia adelante. Creo que pudimos haber visto un poco más de él, y también creo que, así como a la mole, unos 15 minutos más a la película le hubieran venido bien para explorar un poquito más de este personaje, que espero que podamos ver también en el futuro, por cierto. Todo esto es acompañado por una banda sonora impresionante. Desde los trailers podemos escuchar la banda sonora, y desde los trailers se nos quedó pegada la banda sonora de Michael Giacchino. Curioso que sea Michael Giacchino, porque es también quien compuso la banda sonora de Los Increíbles, por cierto. Yo creo sinceramente que esta banda sonora está en mi top 3 de bandas sonoras del MCU. Pensando así rápidamente, sin repasar todas las bandas sonoras que hemos escuchado, ahorita yo pondría en top 1 la banda sonora de Loki, después el tema principal de Avengers de Alan Silvestri, y despuesito pondría el tema principal de Los Cuatro Fantásticos. Es demasiado icónico y creo que Michael Giacchino acompaña muy bien los momentos que son más profundos y sentimentales y dramáticos, y también aquellos que son más grandes y épicos y de aventura espacial y tal. Ahora, pasando un poco al lado negativo, yo creo que la película no se pone metas muy altas. Hay varias áreas de oportunidad que creo que pudieron haberse explorado mejor. En relación al conflicto, hay un dilema moral que creo que tuvo la oportunidad de realmente cuestionar a la audiencia y de hacernos tambalearnos un poquito más, como sucedió, por ejemplo, me recuerda mucho al conflicto de Thanos, de si destruir a la mitad de la población en el universo realmente es algo positivo o no, en favor de la vida para los que quedan. Y acá se explora un conflicto similar, un dilema parecido, que creo que lo arrojan por ahí y queda explorado de forma un poquito superficial, y quizá pudimos haberlo indagado más a fondo. Algo que se me olvidó mencionar es el tema de los efectos visuales. Yo vi muchos comentarios negativos en relación a Franklin Richards, al bebé. La verdad es que hay momentos en que sí puede llegar a brincar mucho, pero no te saca de la experiencia. No son primeros planos. Casi siempre que está en primer plano el bebé es un bebé real. Hay momentos en los que no, pero no es nada grave. Creo que me brincó más el bebé de Metamorfo, por ejemplo, en Superman. Me brincaron más los bebés en CGI en The Flash. En esta ocasión, a mí la verdad es que no me hizo tanto ruido. Me hizo un poquito más de ruido el tema de los efectos visuales con Reed Richards.
hay momentos en donde creo que se ven muy bien. Casi siempre que Reed Richards está usando sus poderes lo vemos de lejos, y creo que esto fue una decisión inteligente como para evitar ruido en lo que tiene que ver con la credibilidad. Pero sí hay momentos donde se ve un poquito raro. Nada del otro mundo, en general están muy bien logrados los efectos visuales. La mole es probablemente lo más pulido de la película y se ve muy bien. Silver Surfer está espectacular. El tema del espacio, el tema del agujero negro, Galactus, todo está bastante bien logrado. Entonces, por la parte de los efectos visuales no son los mejores, pero digamos que están decentes, están bien. Lo que tiene que ver con los años 60, me parece interesante que es una perspectiva retrofuturista. Estamos hablando de un universo donde se respira esta atmósfera como optimista del futuro y del progreso. Estamos conociendo el espacio apenas y tal, y creo que esta mirada optimista también se pudo haber sentido todavía más. Creo que pudo haberse transformado en algo relacionado con la mirada optimista que quizá hay hacia el futuro en el género de superhéroes hoy, similar a lo que hace más o menos Superman, de tratar de convertir a los escépticos y salir del cine con esta dosis de optimismo. Y al mismo tiempo la película presenta, digamos, una utopía al principio, ¿no? Es un universo alterno en el que todo es maravilloso, todo es fantástico, y de pronto se introduce este dilema moral que te hace cuestionarte si realmente en un universo utópico no hay nada cuestionable en la humanidad y en las decisiones que tomamos. Y ese mensaje, ese cuestionamiento, creo que daba para más y no se termina explorando tanto. La película no se arriesga demasiado. Las metas que se propone quizá las consiga alcanzar, pero de nuevo son metas creo que muy modestas. Entonces no es una mala película, pudo ser mejor. Tengo que hacer la comparación con Superman, y es que son dos películas que tienen mucho en común, pero terminan siendo proyectos muy distintos. Y es que Superman se pone metas mucho más altas, es mucho más arriesgada, creo que tiene un mérito mucho más grande lo que quiere hacer Superman. Y Fantastic Four no trata de llegar tan arriba, pero creo que termina sintiéndose como una experiencia más sólida al final del día. Entonces, si tuviera que quedarme yo con una de las dos, quizá también estoy un poquito sesgado, no voy a decir que no, pero hoy en día si tuviera que quedarme con una de las dos, me quedaría con Los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, las dos son grandes películas, las dos son muy disfrutables. Nada más quería hacer esta comparación porque sí, y ya está, por diversión y ya está. Pero bueno, otro punto negativo, les decía que la película no dura mucho y hay uno o dos momentos que son realmente muy convenientes, que te hacen cuestionarte si esa es la salida, si no es como un recurso un poco barato irnos por ahí. No quiero hablar con spoilers, pero tiene que ver ya con el paso que damos hacia el tercer acto. Hay dos decisiones que se toman que realmente se sienten un poquito forzadas, pero todas estas conveniencias, estos lugares comunes, esta quizá predecibilidad que tiene la película, se termina compensando por toda la parte estética y toda la parte audiovisual, que realmente es muy grande y muy espectacular. Entonces al final del día termina saliendo con un buen sabor de boca. Yo espero que con estos personajes en el futuro sigamos explorando en su secuela este universo sesentero. Yo sé, esto no es ningún spoiler, yo sé que los vamos a ver en Avengers Doomsday, en nuestro universo, quiero suponer, los vamos a ver en la actualidad a estos personajes, y va a ser interesante, no digo que no, verlos interactuar en este crossover con otros personajes del MCU, pero me gustaría que de alguna forma regresen a su universo y los mantengan como algo completamente independiente, y que se siga explorando su universo en los 60s retrofuturista, así como nos lo presentaron, porque creo que es lo interesante de este proyecto. No me encantaría ver una secuela de Los Cuatro Fantásticos en la actualidad, en el 2020 y tantos, en el MCU, honestamente. Y creo que si Marvel pone atención a esto, probablemente han encontrado
encontrado la respuesta a cómo podemos seguir sacando adelante el cine de superhéroes sin caer en lo tedioso o en la fatiga del género. Para empezar, obviamente, no sacar tantos proyectos y darle prioridad a la calidad sobre la cantidad, pero hoy en día que ya hay tantas películas y tantos proyectos, yo creo que lo mejor es buscar contar historias de forma independiente, que no necesariamente todas formen parte del mismo universo, y tratar de contar la mejor versión de esa historia, y creo que esto nos beneficia a todos. Y con Thunderbolts ya dieron un paso en esa dirección. Digo, a pesar de que son personajes que ya hemos visto anteriormente en el MCU, se siente como una experiencia un poquito distinta, tiene una estética distinta, un tono distinto y tal. Y con los Cuatro Fantásticos creo que dan también otro paso hacia la dirección correcta. Los siguientes proyectos que se vienen son Spider-Man el próximo año y Avengers Doomsday también el próximo año. Son dos grandes IPs también. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay potencial de seguir caminando en la dirección correcta. Tengamos fe en que así sea y en que estos primeros pasos realmente sean solo el inicio de algo más grande. Si tuviera que calificar mi experiencia viendo esta película, estoy un poco sesgado, no voy a decir que no, pero yo esperé mucho esta película, no solo este año, la esperé mucho desde que fue anunciada, y creo que a pesar de tener las expectativas altas, la película las estuvo alcanzando, un poco rozando. No es una película perfecta, tiene bastantes cosas negativas, sobre todo en la parte de la historia, pero creo que la experiencia se termina compensando por todo lo que tiene que ver con la estética, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, y por esa razón para mí es un 4, nunca mejor dicho, un 4 de 5. Pero bueno, esta fue mi opinión de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Si ya tuviste la oportunidad de verla, déjame saber aquí abajo qué te pareció. Y si no la has visto, cuéntame qué esperas de ella. Platícame cuál es tu versión favorita de Los Cuatro Fantásticos en el cine. Y pues cualquier otra cosa que me quieras comentar acá abajo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y como siempre, sígueme si te gusta el cine. Bye bye.